dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Listo. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este episodio más de la 4ª temporada de Conversamos y además nadamos. Y como les decía hace ratito, estoy muy emocionada, pero además muy contenta de recibir a una amiga, y no solo amiga, sino me consta que gran profesional del agua, que es mi querida Erika Hernández, que ella, bueno, es de Costa Rica, actualmente vive en Monterrey, Nuevo León, así que, Eri, qué emoción que estés aquí. Muchas gracias, María Pau. Oigan, y pues nada, antes de iniciar, ya saben, denme oportunidad de hacer el comercial de siempre. Que si les gusta este proyecto y esta conversación, pues ayúdenos compartiéndola en sus redes sociales para poder llegar a más personas. Y la otra es que acuérdense que la idea es que esto sea una conversación entre todos, así que se vale preguntar, comentar, platicarnos y poco a poco iremos metiendo los comentarios en la conversación que vamos a tener. No se me desesperen porque a veces las plataformas se tardan un poquito, mandan raro los comentarios, pero ahí poquito a poquito los vamos a ir metiendo. Así que bueno, déjenme contarles un poquito sobre Erika, para quienes no la conocen. Ella es maestra en actividad física y deporte por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialista universitaria en educación acuática por la Universidad Miguel Hernández de Leche de España, licenciada en terapia física por la Universidad de Costa Rica, instructora de terapia acuática en el Centro Acuático Olímpico Universitario, que este Centro Olímpico Universitario es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿cierto? Ahí en Monterrey. También es maestra de natación de niños y adultos y también da atención individualizada a personas con discapacidad. Entrenadora de natación certificada CISED nivel 3. Terapeuta física en la práctica privada, mucho más enfocada en adultos mayores. También es miembro de la sociedad de AIDEA. Y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, hablando de temas desde actividad física hasta rehabilitación. Y además, ha sido autora de más de 10 publicaciones científicas y las que faltan, me imagino. Sí, exacto. Porque aparte me consta que Eri es pues muy inquieta y todo el tiempo está queriendo aprender y buscando cosas nuevas y así. Entonces, estoy segura que tiene muchos aportes que vienen a futuro. Así que bueno, Eri, pues tú ya conoces el programa. Sí. Así que me gustaría que empezáramos con esta pregunta de siempre de ¿quién es Erika Hernández y cómo te definirías? Uy, Erika es una tica que ya no suena tica, ¿verdad? Sí. Que ya ahora es un poco más globalizada. Soy fisioterapeuta, me encanta trabajar con adultos mayores y el agua ha sido un medio para poder conectarme de una forma diferente con ellos. Me definiría como una apasionada del agua, por supuesto, ¿verdad? Y me encantaría poder seguir aprendiendo de ella, del agua siempre, porque para mí es un espacio muy seguro, muy rico y es donde me siento yo, es donde me siento más cómoda. Entonces, soy un poco agua también, o sea, eso también es parte de mi propia definición. Y pues no sé qué más les puedo contar. Llevo 8 años viviendo aquí en México. Vine a hacer mi maestría, luego me quedé ya trabajando y aquí fue donde he empezado a tener más experiencia en la parte de la terapia acuática y pues de eso vamos a hablar un poquito hoy. Así es, así es. Oye, pero yo tengo que decir que creo que es importante que sepan como tu enfoque, que me encantó que platicábamos antes de la entrevista y decías que, pues que un poco como tú ves lo que haces en el agua, ¿no? Porque es
haces muchas cosas, o sea, no solo das clases, pero das terapia, pero así, muchas cosas, sino que haces un híbrido de cosas. Platícanos un poco de eso, porque me sentí así como Ok, identificado con Putin. ok. Sí, porque tú también haces como ese híbrido un poquito de todo en tu trabajo. Pues yo comencé nadando cuando estaba al final de mi universidad, entonces ahí me empecé a acercar al agua, luego pasé a las técnicas específicas de terapia, de trabajo en el agua, y luego cuando ya empecé a trabajar con niños con discapacidad y en clases de natación. Entonces ahí tuve como que hacer una transformación, y entonces empecé a mezclar un poco de todo, porque yo no tenía mucha afinidad ni mucha experiencia con los niños y entonces ahí tuve que agarrar mucho de mi terapia y de mis fundamentos clínicos Ajá, para los niños que tenían sus patologías, sus discapacidades y con el apoyo de el entorno, los otros maestros y la experiencia, pues fui introduciendo un poco todo este asunto de la parte de la natación y luego por mi propia experiencia me he dedicado más a la parte del ejercicio que a la rehabilitación, digamos, típica. Y entonces ahora hago un mix. Entonces, cuando tuve la experiencia de hacer mi formación con AIDEA, con pues la especialización de educación acuática, como que ya lo englobé todo. Ahí ujú, fue donde como que todo tuvo orden, la parte de la natación, la parte del ejercicio, la parte de la rehabilitación, la parte de la discapacidad, fue cuando todo como que se acomodó en su lugar, porque ujú. todo como que andaba un poco revuelto y entonces ahora mis clases más que estar enfocadas en una técnica o en un perfil de trabajo, pues están enfocadas en lo que la persona necesita, ¿verdad? Entonces, mi facilidad ahora es que como veo muchos panoramas diferentes, entonces los puedo integrar. Entonces, ya mis clases de rehabilitación no son solo de rehabilitación, también incluyen otras cosas como la ambientación acuática, incluye mucho juego, incluye mucho ejercicio, ¿verdad? Ajá. Y he ido como mezclándolo un poquito todo, haciendo digamos como que un trabajo muy personalizado y muy particular, un poco novedoso, un poco disruptivo también, ¿verdad? Y, y pues creo que es fruto de mucha información, mucho conocimiento, buenas experiencias y mucha exploración sobre todo, ¿verdad? Ir picándole un poquito a cada cosa y viendo qué funciona mejor y qué es mejor para cada persona. Fíjate que me encantó eso de que decías, ¿no? Ver a lo que necesita la persona, porque muchas veces nos vamos con la finta, ¿no? De, pues estoy en una alberca y yo soy maestro y pues esta persona viene a nadar y pues no necesariamente, ¿no? Pueden venir, yo siempre lo que les digo es neta exploren porque la gente puede venir a 4,583 cosas al albergue y no necesariamente viene a nadar. O sea, Ajá. eso es como el pretexto, ¿no? Y puede venir para muchas cosas. Y nosotros, que somos, digamos, como los encargados de dirigir la actividad, ¿no? Tenemos la posibilidad de contribuir en más o menos al bienestar de esta persona. Entonces, simplemente si le damos una clase, pues a lo mejor está bien, pero podría estar mucho mejor y lo podría disfrutar mucho más. Este, y pues ahí está el uso, y me encanta que usas como todos los recursos, ¿no? Y buscas más recursos. Sí, por supuesto. Me recuerda cuando llegan los chicos de servicio social a las clases, siempre cuando les hago la introducción, siempre les digo, aquí pues uno puede entretener a la gente, ¿verdad? Es fácil que la gente complete su tiempo de su clase, se entretenga, se sienta que está aprovechando, pero no necesariamente el trabajo es eficiente, ¿verdad? Entonces, nuestra función como profesionales es buscar que el tiempo que esté ahí
sea el más eficiente para él y darle lo que esa persona necesita. Y me pasaba mucho cuando daba clases de natación a adultos ya grandes, más de 60, y yo decía, este señor, pues primero tengo que arreglarle un poquito esto, un poquito esto, un poquito esto, porque yo sabía que si no sus recursos para poder empezar a nadar o hacer estilos, pues iban a estar más limitados. Y entonces, pues es un poquito de todo irle metiendo Claro. a las actividades en función de poder visualizar qué es lo que realmente la persona necesita, ¿verdad? Más allá de lo que yo estoy teniendo que hacer en mi papel de lo que me toca en esa clase, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y puede ser desde cosas como tan sencillas como tener un mayor acercamiento, ¿no? Y nada más ser un poco más cálido, hasta Ujú, replantear la actividad que va a hacer esa persona, ¿no? Replantear exacto. si realmente necesita nadar o no, por ejemplo, ¿no? Ujú, Eso seguramente lo platicaremos ahorita más adelante porque muchas veces nos llegan con la instrucción médica de, pues tiene lesión en la espalda, que vengan a dar, pues que le duele la rodilla, pues que nade, ¿no? Todo es que ujú, nade, ¿no? ujú, Claro, porque los médicos no son expertos en el cuerpo, ¿no? Y ujú. en curar el cuerpo, pero no necesariamente son expertos en el agua, eso nos toca a nosotros. Ujú. Y Sí, lo nos que toca discernir ese camino hacia dónde dirigirlos. Ajá. Y Ujú. entonces nos toca decir, lo que el médico quiso decir es, ¿no? Ahí está el asunto, ¿no? Sí. Va. Oye, Eri, pues no sé si has visto el programa últimamente, pero en la cuarta temporada tenemos una dinámica nueva donde te voy a lanzar algunas palabras y la idea es que me digas, Ujú. pues todo lo que se te viene, bueno, todo lo que se te viene a la mente de eso y vamos platicando, ¿no? Okey. Ujú. Entonces, la primera palabra que también es de tradición y que no me cansaré de hacerlo es agua. Y ojo, invitación para todos los que están ahí. Sé que muchos de ustedes ya contestaron que se les viene a la mente cuando piensan en agua, porque si nos ven todos los miércoles, pues lo contestan todos los miércoles. Pero no dejen de contestarlo porque nos ayuda a seguir platicando. Pero, ¿qué es para ti el agua? ¿O qué piensas cuando oyes la palabra agua? Pues siempre lo primero que pienso cuando escucho sobre el agua es sobre el sostén. Para mí el agua es sostén. Ujú, También un poco porque a mis inicios comencé con el Watsu y las terapias de trabajo corporal en el agua, ujú, que es mucho se tratan de eso, ¿verdad? Pero para mí el agua es ese apoyo, ¿verdad? Ese sostén, esa capacidad de poder estar ahí sintiéndome seguro, sintiéndome abrazado todo el tiempo, ¿verdad? ujú, Por el agua que siempre nos tiene pues tan estimulados, ¿verdad? También el agua para mí es transformación, ¿verdad? ujú, Es cambio, es eso que nos va transicionando, que nos va limpiando, que nos va renovando, ¿verdad? Como una ducha que nos damos y después de nuestra ducha salimos renovados, descansados, ¿verdad? El agua es como todo ese recurso amoroso que nos ayuda a transicionar por a veces situaciones difíciles, ¿verdad? Como es en el caso de la terapia. ujú, No tanto en la natación porque ahí es como más recreativo y más divertida la cosa, pero en ujú, la rehabilitación sí se vuelve ese sostén y ese apoyo, ese recurso en el que yo me sostengo, me apoyo para ir avanzando en mi propio proceso, ¿verdad? Entonces, para mí el agua siempre es ese sostén, es esa flotabilidad que me sostiene y de ahí avanzo, de ahí claro. camino hacia otro lugar. Mira, qué interesante, ¿no? Porque, bueno, acá varios decían, ¿no? Vida, disfrutar, energía. Por acá Luis dice libertad, seguridad, adaptación, alegría, paz, amor. Pero este rollo del sostén es bien interesante, ¿no? Porque sobre todo siendo apasionados del agua, ahorita me resonó perfecto, ¿no? Decía yo, bueno, sostén sí, cuando estoy adentro, ¿no? Esta parte de que te sueltas y ahí estás, ¿no? Ujú, Y así como, qué rico, ¿no? Este, pero ya si nos centramos más en la parte romántica y que nos dedicamos a esto, pues también te sostiene y te sostiene feliz y te sostiene ujú, contento
y también con muchas dudas, ¿no? O muchas curiosidades, muchas preguntas, muchos retos, pero al final es como parte de lo que te sostiene, ¿no? En cierto modo a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces me hizo como esos dos sentidos muy, muy, muy padres, ¿no? Y mira, y dice por acá, de Tortuga Acuaterapia, dice, para mí el agua es el mundo del silencio. Sí. Sí, yo lo experimenté o lo llegué, digamos, a interiorizar más bien cuando trabajé con niños con autismo. Ujú, Como ellos, al estar abajo del agua, cuando descubren que pueden estar abajo del agua y esa limitación sonora que tienen que los ayuda a estar más tranquilos, entendí por qué era que ellos lo disfrutaban tanto y yo también lo disfruto. O sea, después de verlos, dije, es que es maravilloso estar debajo del agua y aislarse de todo ese entorno ruidoso y un poco acelerado que tenemos a veces afuera y nos invita a ir hacia adentro, en ese silencio reflexivo que he aprendido mucho de los niños que tienen autismo o bueno, que están dentro del espectro y que su expresión verbal es más limitada y que tienen pues estas características sensoriales que se ven tan beneficiados del agua, ¿verdad? claro. Ujú. Súper, Eri. A ver, la segunda palabra, terapia acuática. Eso está más difícil. Pues cuando pienso en terapia acuática, yo pienso de forma inmediata en movimiento. O Ujú, sea, para mí la terapia es movimiento, en la tierra y en el agua, pero es un movimiento distinto, ¿verdad? Porque las características que nos da el medio nos proporcionan ciertas facilidades que en la tierra a veces no tenemos, ¿verdad? O que para ciertas condiciones, patologías, situaciones, dolencias, generan pues más dificultades, ¿verdad? Entonces, para mí la terapia es movimiento y movimiento en el agua, ¿verdad? Y eso involucra no solo mover el cuerpo, sino también mover un poco el alma, ¿verdad? En esa fluidez que tiene el agua, ¿verdad? Esa fluidez que perdemos cuando tenemos dolor, que perdemos cuando estamos angustiados, que perdemos, ¿verdad? Cuando nuestra salud se altera. ujú, El que la gente empiece a fluir con el agua, a sentir qué los deja hacer el agua y qué no los deja hacer, también es una experiencia que luego les permite ir adaptando su pensamiento y sus criterios al respecto de cómo afrontar la situación que están viviendo. Entonces, hay muchas analogías ahí bonitas que se pueden hacer ujú. y, y que yo las trato de ir como introduciendo, visualizando, que la gente las empiece a explorar por ellos mismos para que lo puedan interiorizar mejor. Pero para mí es movimiento, siempre. Mira, ¿qué tal? Mira, te cuento rápido de lo que dice acá, ¿no? Dice Alicia Reyes Bienestar, ¿no? Y me gusta, últimamente he descubierto que la palabra bienestar me gusta mucho, ¿no? Porque me parece que es una palabra que implica la integralidad del individuo y que no solo, y me parece que eso aplica muy bien a la terapia, donde no solo se enfoca en el cuerpo, ¿no? Sino que si lo trabajamos como se debe, em, tendríamos también que esa sensación de sentirse mejor, no solo se tendría que ir al cuerpo, sino se tendría que ir como acá, ¿no? Como al corazón, como también a la mente, porque también nos puede ayudar a parar un poco la revolución de cosas que traemos de repente con esta acelera que decíamos. En fin, ¿no? Como eso, como este bienestar al que todos, pues estaría padre que todos aspiráramos, ¿no? A sentirnos bien como en las distintas áreas. Eddie Odriozola dice mejorar el estilo de vida. Edison dice calidad de vida. Carlos Vallejo, mira, qué interesante, dice supervivencia. Ok, También, supervivencia. Sí, sí. también. Es poder sobrevivir o avanzar de una etapa a otra. Es
trans como transmutar a otro estado, ¿verdad? Sí, Muy sí. interesante. Sí, y yo lo vincularía mucho con adaptación, ¿no? Donde te ayuda a adaptarte a, ¿no? Hay veces que nos toca, cuando trabajamos, pues, esta parte más terapéutica, explicar que no hay lesiones que no se curan, Ujú. ¿no? Y que la lesión ahí va a estar siempre, o hasta que se opere, o hasta que algo cambie, ¿no? Pero que de eso no depende la terapia. Hay otras Ujú. que sí, pero hay otras que no. Y entonces, ¿cómo la terapia puede ayudar a esa adaptación y que no sea una adaptación, que ya lo hablaremos ahorita, ¿no? Pero que no te acostumbres al dolor necesariamente, sino que encuentres cómo vivir mejor esta etapa, ¿no? Y cómo pasarla bien, ¿no? Y eso, ¿no? Cómo adaptarte a esta parte. Sí, cómo afrontarlo. Ajá, ajá. Y, y, por ejemplo, Rafael dice liberar dolor, corregir posiciones del cuerpo. Néstor Laboa de Ecuador dice, para mí la terapia es una rutina lenta como una tortuga en tierra y agua. Qué bonita Algo de analogía, eso. Néstor, sí, me sonó bastante. Este, y algo que también quería em, rescatar de algo que decías y que yo soy fiel creyente de eso, ¿no? De, de estas analogías de las que hablabas, ¿no? Cómo de repente, yo siempre les explico a mis alumnos, ¿no? Un poco como llegas, el agua te trata, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado es como, pues si llegas nervioso y todo se refleja en el cuerpo, cómo te pones duro, cómo te cuesta trabajo moverte, aunque se supone que en el agua es más fácil, ¿no? Ujú. Pero si estás todo tenso no se puede. Y, ¿y qué pasa, no? Si logras vencer luego ese nerviosismo o no, o hay gente que aunque le duela sigue, ¿no? Y le hace más fuerte, ¿no? Y eso representa algo, ¿no? Todo ahí, yo les digo, pues todo lo que ves acá y cómo estás enfrentando este momento del ejercicio, ¿no? O de la dinámica en particular que estamos teniendo, pues refleja algunos otros elementos de tu vida, ¿no? Y, y tienes la posibilidad de que en este ejercicio que estamos haciendo le puedas dar el salto, ¿no? A eso que te está dificultando, sea lo que sea miedo, sea el dolor, sea el estrés, sea, ¿no? Molestia tal vez, algún tipo de enojo, frustración, Ujú. etcétera. Depende de ti poder decirle en este cachito que se refiere a ahora en el agua, poderle decir, te doy la vuelta y si lo logras, después seguramente cuando te toque darle la vuelta a otra cosa que no tenga que ver con el agua, te será más fácil, ¿no? Exacto, sí, porque se va aprendiendo esa transformación de observar y cambiar a partir Ujú, de afrontar cosas diferentes. Ujú. claro, Sí, el agua es mucho un espejo que nos muestra lo que hay, que no decimos a veces verbalmente, pero lo observamos ya claro. en cómo se mueve la gente, cómo interactúa, o sea, por ejemplo, en la motricidad habla mucho, o sea, cómo la gente vive su cuerpo, Ujú, se expresa mucho más en el agua que en la tierra, porque en la tierra pues ya estamos acostumbrados a movernos, pero cuando entramos a un medio diferente, ahí como que saltan un montón de cosas que nos dejan ver mucho sobre la experiencia y ese currículum motriz que trae cada persona. Entonces, sí es mucho ese espejo y a partir de ese espejo podemos aprender y transformar y sí, practicar sí. para seguir transformando en otras áreas, en Claro, otros contextos. claro, 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 claro. Y mira, y también por acá me encantó esta frase que dice Luis, ¿no? La esperanza de mejorar. Sí, hay mucha, híjole, la gente a veces llega a la terapia como que esta es mi última opción, ¿verdad? O sea, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, y pues ya me mandaron al agua porque ya no hay más, ¿verdad? Entonces ahí viene una mezcla de emociones, situaciones y vivencias, y siempre está esa esperanza de que aquí puedo encontrar algo diferente, porque aquí hay recursos distintos que puedo usar del gimnasio, de la clínica de rehabilitación, del hospital, de otras situaciones.
Ujú. Entonces sí, creo que sí también hay mucha esperanza ahí que está guardadita en la gente que llega a la terapia. Y saben que ahí, y ojo, ¿no? Porque como decíamos hace rato, o sea, nos llegan personas que van a nadar y que no necesariamente están buscando un terapeuta, pero que tienen algo, que les duele el cuello, que les duele la espalda, que ya, ¿no? No importa, y no importa si tenemos conocimiento de terapia o no, pero al final muchas de las personas más adultos, ¿no? Pero cuando nos llegan también los niños con algún tipo de discapacidad o incluso también alguna lesión, los papás llegan, ¿no? Con esa Ujú, esperanza. Y al final me parece que esa esperanza es súper poderosa, ¿no? Y que, porque más allá de lo que nosotros hagamos, o sea, por supuesto que juega mucho lo que hacemos, pero mientras la persona esté en un buen mood, con esa esperanza de quiero estar mejor y no está fácil, pero lo voy a intentar y sí se puede. Y bueno, vine a la sesión uno y me sentí poquito mejor. Ayer no tanto, digo, ¿no? Ayer no tanto, hoy me sentí mejor. Ya sé que a lo mejor mañana se me quita esto rico, pero hoy ya me sentí mejor, ¿no? Mientras tenga ese mood de, bueno, un poquito más o un poquito más, seguramente podemos también lograr el cambio. Cuando es más difícil cuando la persona llega, ¿no? Con un mood ujú. como más abajo, como más depre, como y siempre aprovechar ese mood, yo creo que es de gran ayuda para nosotros. Sí, sí, y ese cambio que tú dices, de que la gente tiene como que siente eso diferente y eso le da esperanza, es algo bien valioso para poderlo transformar a otras cosas, ¿verdad? O sea, cuando la gente ha estado muy encasillada, por ejemplo, en el caso del dolor, en su situación nociva, el darle un cambio, una chispita, una muestra de que algo puede llegar a ser diferente, aunque sea temporalmente, solo mientras están en el agua, empieza a cambiar. O sea, no solo su actitud, sino sus conexiones cerebrales, su información corporal, o sea, hay mucha profundidad en eso. Sí, Claro. sí. Y yo ahí un poco quería como también resaltarlo, porque también depende de nosotros mucho, em, como mantener esa esperanza, ¿no? También que la gente vea, ¿no? Hay veces que la mejora es chiquit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 a, ¿no? Y puede ser que la persona no haya hecho conciencia de esa mejora, ¿no? Pero si tú le preguntas, oye, ¿cómo te sentiste ayer? ¿Pudiste dormir? ¿No pudiste dormir? No sé, dependiendo Ujú. de lo que te haya reportado previamente y haces tu interrogatorio y dices, ah, pues ahora que lo dices, pues no, antes me sentaba y me dolía muchísimo y ahora solo me duele poquito. Ah, pues muy bien, ¿no? Ajá, y empieza a hacer conciencia y entonces empezamos a alimentar esa esperanza que estaba ahí y ese mood nos ayuda muchísimo. Viene con más ganas, le echa más empeño, y por supuesto todo eso nos ayuda muchísimo al trabajo que podemos hacer en el aula. Ujú. Mira, Alberto Álvarez dice, la mayoría de los adultos, aunque no tengan lesión, les genera alegría el lograr cosas o movimientos en su vida y es asombroso cómo les genera la esperanza de que puedan mejorar su estilo de vida. Sí, por supuesto, 100%. Sobre todo mejora mucho algo que yo llamo su competencia, su autopercepción de competencia, ¿verdad? Cuando alcanzan algo, ya sea en natación, en la terapia o en cualquier actividad donde su cuerpo está involucrado y ven esa mejora, esa capacidad de sentirse que son capaces de cambiar, de mejorar, de ir a otro nivel, luego lo llevan a otros planos, ¿verdad? Ya no solo en el plano meramente corporal, sino pues como veníamos hablando a lo demás también. Claro, Ujú. claro. Tercera palabra, Eri. Tan, tan, tan. Tercera edad. Tercera Tercera. edad. ¿Qué es para ti? ¿Qué Ay, piensas con la tercera? yo lo que único que pienso con la tercera edad es que me da mucha ternura, o sea, yo siento amor profundo por las personas mayores. Este, siento que hay demasiada sabiduría, que hay demasiadas vivencias, que hay demasiado guardado en un cuerpecito ya por muchos años, ¿verdad? Y, y la experiencia que tengo de compartir con ellos a mí me da la posibilidad como de ir descubriendo mundos.
muy, muy bonitos, porque muchos de mis personas con las que trabajo tienen más de 80. O sea, si yo que llevo 30 y cacho y digo que, ¡ay Dios, qué cosa es la vida! Imagínate los que llevan 50 más que yo. O sea, han experimentado tantas cosas, tantas vivencias y todo, que para mí esa riqueza como persona merece un trato muy digno, merece una experiencia de vida con capacidades, con independencia, con respeto, ¿verdad? Porque uno ve mucho la violencia con los adultos mayores, ¿verdad? Incluso dentro de sus mismas familias, porque los infantilizan, porque los van limitando, porque un montón de cosas. Y una buena parte de mi trabajo, ¿verdad? Sobre todo cuando trabajo para mejorar sus capacidades de independencia, es darles esa herramienta para poder seguir viviendo su vida como quieren vivirla, ¿verdad? Seguir viviendo su propia experiencia con ese anhelo y con esa seguridad y esa tranquilidad de lo que hacen, ¿verdad? Porque en los adultos mayores al final, pues todo se centra en que sean independientes, ¿verdad? Ujú. Pues que logren bañarse, comer, vestirse, caminar y hacer su vida cotidiana, ¿verdad? En la esfera más básica, de ahí para arriba, todo lo que queramos llevarnos, ¿verdad? Entonces, para mí es una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Mi trabajo, porque es darle la oportunidad a esa persona que ha tenido tanta vivencia, tanta riqueza, de poder seguir experimentando en este mundo, a pesar de todo lo que el envejecimiento nos trae, con tranquilidad, con sabiduría, con aceptación, ¿verdad? También de las experiencias que vienen a partir de la edad o de las situaciones de adversidad en su salud, que también están pues presentes, ¿verdad? Entonces, para mí la tercera edad es una riqueza, una ternura, un amor profundo, ¿verdad? Una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Y pues hay que tener paciencia y hay que ir al ritmo de ellos y está muy bonito eso. A mí me gusta ir a su ritmo, acompañándolos, porque siempre para mí es como un acompañar, no un dirigir tan difícil o estricto, sino como ir viendo cómo le entramos a todas esas cosas difíciles que a veces encontramos en las personas mayores de la mejor manera, Ujú. ¿verdad? Porque la realidad es que es una, bueno, me parece que si damos como una repasada rápida al análisis de la tercera edad, es una etapa muy interesante, digamos, donde suceden un chorro de cosas. Bueno, en todas las etapas suceden un chorro de cosas, pero como decías, ¿no? Hay una parte de dolencia física, donde el cuerpo, digamos, no es el mismo, ¿no? Ujú. Empieza a cambiar de forma drástica, ¿no? Desde físicamente, ¿no? Donde digamos, visualmente, ¿no? Ujú. Pues ya de un día para otro descubren, ¿no? Que tienen el cabello canoso, o sea, súper canoso, o que la arruga, o que les empezó a doler, ¿no? Muchas cosas, o que ya les detectaron cierta enfermedad, lo que sea. También, ¿no? La dinámica familiar y social cambia, porque muchos de ellos dejaron de trabajar, Ujú. porque los hijos ya no están con ellos necesariamente, ¿no? Y hay unos que tienen actividad social, hay otros que no tienen mucha actividad o ninguna actividad O social, ninguna. Ujú. ¿no? Y yo ahí nada más diré, y muchas veces van a la alberca a tener actividad social, ¿no? Ujú. Y es una gran oportunidad para nosotros, ¿no? Ese deseo de ellos de tener actividad social es una gran oportunidad para nosotros. Entonces, y además también es una etapa de transformación constante, ¿no? Físicamente, emocionalmente, mentalmente, así. Y socialmente me parece que también hay como muchos estigmas alrededor de que si son como niños chiquitos o no, Ujú. y me encantó lo que decías, ¿no? Como es una etapa donde que tú lo veías, yo los veo con mucho respeto, ¿no? Con mucha sabiduría. Y eso es lo que son, ¿no? Personas muy sabias de no sé cuántos años, ¿no? De más de 60 o de 65, dependiendo cómo cada quien perciba el rango de la tercera edad.
pero que simplemente tienen una etapa distinta y que hay que abordarla así como adultos de la tercera edad, con ese respeto, con esa dignidad que se merecen y que nosotros podemos aportar, sí, lo que decíamos, a todas las personas, pero me parece que la tercera edad también es una población a la que el agua, o sea, esa hora que pasan en el agua cada semana o cada X tiempo que vayan, puede generar un cambio bien importante en su vida, ¿no? Así que a mí también, no sé si se nota, pero también es una de las poblaciones que más me gusta. Mira, dice Sofía, la tercera edad es resiliencia. Ujú. Sí. Sí, para muchos sí, y también en este proceso que yo llamo reconciliación corporal, a veces cuando no hay tanta resiliencia, el proceso de la rehabilitación los lleva ahí también, ¿verdad? En resignificar las capacidades de su cuerpo, en resignificar su propia existencia más allá de sus capacidades o de su desempeño, ¿verdad? Porque ellos no dejan de ser lo que son por cómo se comportan o cómo se mueven, ¿verdad? O la capacidad que tienen, siguen siendo la misma persona siempre. Ujú. Y eso uno siempre lo tiene que tener en cuenta, ¿verdad? Y parte del trabajo que hacemos busca respetar eso y visualizarlo también en el contexto en el que ellos viven, con su familia, con sus hijos, lo que dices de cuando llegan al agua, esa interacción social, ¿verdad? De que puedan compartir, creo que es muy valioso para ellos porque a veces no tienen esos espacios, ¿verdad? Entonces, eso también ayuda en ese proceso de vivenciar su propio envejecimiento y su propia etapa de vejez diferente y un poco más feliz. Claro. Mira, Alicia Reyes dice, es una etapa en donde debemos reconocer que la capacidad disminuye. La sociedad relega, invisibilizando al adulto mayor, y en donde él lucha por el respeto y su vigencia en la comunidad donde vive. Ujú. Qué bonito comentario, porque sí es una lucha, o sea, ellos tienen que luchar por mantener su posición cuando no debieran de tener que luchar por nada porque ya se la ganaron, o sea, ya se la tienen ganada con solo, pues, tener los años que tienen, haber vivido las experiencias que han vivido y ser, simplemente por ser, todos tenemos esa, ese espacio que debiera de respetársenos, pero sí con la jubilación, con los cambios económicos y todo, la productividad hace que la gente crea que eso es la persona y no. O sea, eso es parte de un contexto en el que la persona vive y se desarrolla, pero ese comentario estuvo súper atinado, Sí, muy bonito. sí, sí, sí. Oye, y a todo esto, la última palabra, que además es una palabra que hemos estado mencionando desde pues casi al principio que empezamos a platicar, y es dolor. Cuando oyes dolor, ¿en qué piensas? Cuando oigo dolor, pienso en un reto gigantesco, Ujú. ¿verdad? Pienso en un reto gigantesco. No solo porque tratar gente con dolor es difícil, ¿verdad? Sino porque el cambio de paradigma que tenemos que hacer con respecto de cómo estamos afrontando el dolor es en sí mismo un reto. O Ujú. sea, el que nosotros como proveedores de salud, profesionales en el área del bienestar, no sé cómo lo quisiéramos categorizar, tenemos esa responsabilidad de brindarle a la persona más posibilidades. Lo que estamos haciendo hasta el momento está perfecto, está bien, pero nos hace falta algo extra. Y eso es un poco de lo que vamos a hablar, ¿verdad? O sea, la forma en la que se trata el dolor, cómo se aborda, qué se hace, qué no se hace. La mayoría de las cosas, digamos que podemos decir en términos generales, están bien, pero nos hace falta dar el paso siguiente a entender el dolor desde la protección, que es la otra palabra que pienso cuando tú me dices que piensas en dolor. Yo lo he resignificado y es lo que quiero transmitir también a la gente, que el dolor no es daño, el dolor es protección, Mm. ¿verdad? Eh,
digamos como que el pensamiento global de todos, pensamos que el dolor está asociado directamente a un daño. Me duele algo porque algo se rompió, se estiró, Sí. le pasó algo, ¿verdad? Y no necesariamente. Y entonces, ese no necesariamente, esa posibilidad de que hay otra opción, hay algo más, es lo que tenemos que aprender. Es el reto que tenemos ahorita como profesionales del bienestar de dar el paso siguiente, ¿verdad? Que es considerar el dolor como un mecanismo de protección que el cuerpo nos provee para generar conciencia de lo que nuestro cuerpo internamente está observando, porque él observa todo el tiempo lo que pasa dentro de nosotros y no nos avisa porque qué aburrido que nos esté avisando de que pues la tripa se movió o la sangre circuló o no circuló, o sea, todos los procesos biológicos que ocurren pues son autónomos, son inconscientes, Uh-huh. pero el dolor es ese mecanismo que es consciente, que nos hace darnos cuenta de algo con lo que tenemos que conectar en nuestro cuerpo. Uh-huh. Entonces hay que resignificarlo un poquito, ¿verdad? Y entonces sí que mucha gente va a decir, yo pienso en dolor, pienso en lesiones, pienso en cirugía, pienso en dificultades, y sí, tienen razón, pero eso es lo básico, eso es lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Hay que dar el paso siguiente a ver el dolor desde otra perspectiva para poder abordarlo desde otra perspectiva también Claro. y poder tener los cambios que necesitamos, los cambios que todo el mundo quiere, ¿verdad? Uh-huh. Porque no es justo que la gente tenga que vivir siempre con dolor y afrontar el dolor desde la misma posición por años. Eso es lo que no está bien, porque no podemos pensar tampoco en un mundo sin dolor, porque el dolor es un proceso biológico que nos permite la supervivencia como especie, ¿verdad? Entonces, ni irnos al extremo de pensar que con esto vamos a eliminar todo el dolor, ni tampoco quedarnos en la idea de que, pues que viva con dolor, que se acostumbre a vivir con dolor, así siempre, ¿verdad? Porque hay que promover estrategias para que las personas reconozcan su dolor, aprendan de su dolor, lo resignifiquen un poco Sí. y a partir de eso lo puedan afrontar también diferente. Y eso incluye afrontarlo, no solo aceptarlo, sino que ese mismo proceso haga que vaya disminuyendo, vaya teniendo otras implicaciones en la vida y otras afectaciones, un nivel de afectación diferente, vaya, más bien, Claro. ¿verdad? A ver, Entonces, un poco eso. en lo que yo les voy a contar algo ahorita, quisiera que todos los que nos están viendo nos pongan específicamente qué piensan al oír dolor, la palabra dolor, porque creo que sí va a ser bien interesante que hoy leamos las percepciones que tienen los otros. Pero fíjate que me sonó muchísimo esto que decías de protección y les voy a contar algo muy personal. Yo soy alguien que no siente dolor. ¿Okay? Digamos, siempre me hago bolas y tengo el umbral del dolor muy alto, muy bajo, pero la realidad es que cuando siento dolor, ya es en una etapa de emergencia. Y esto es un tema para mí, ¿no? Me fracturé un brazo y nadie me creía que tenía fracturado el brazo porque no lloraba. Porque yo decía, Uh-huh. oigan, tengo fracturado el brazo. No, pero es que si tuvieras fracturado el brazo, no, usted llorarías. Uh-huh. Es que tengo fracturado, de verdad, o sea, no lo puedes tirar, lo tengo fracturado, revísenme, ¿no? Y fue todo o sea, de rogarles porque me hicieron una radiografía, porque me veían así, ¿no? Y así como esas, tengo muchas anécdotas de todo esto, ¿no? Pero un poco lo que les quería contar es que, por ejemplo, alguien como yo, que no distingue, porque es como si no es que mi cuerpo no avisa, seguramente sí me avisa, pero es muy sutil lo que me dice. Entonces, para mí distinguir entre como, ay, como que siento raro, ¿no? Ajá. Me duele. Para mí cuando digo me duele es, tengo que ir al hospital, o sea, o al doctor ahorita porque algo no está bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí cuando siento dolor sí me asusto, porque ya sé que va a terminar en emergencia, pero también hace que yo sea mucho más observadora con mi cuerpo, porque aunque no sienta, o sea, tengo que identificar eso raro que pasa, eso sutil que pasa, este,
porque sí me avisa, pero me avisa así como, ya, como sé que no me vas a hacer caso, pues ahí cumplí, ¿no? Ahí está, ¿no? Y por ejemplo, Xochitl Ponce dice, yo igual casi muero varias veces, porque cuando llego con dolor ya implica cirugía, pues sí, yo ando en esas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, claro, el dolor es protección, ¿no? Y ojalá, ¿no? Que todos les podamos hacer caso a tiempo, que eso también pasa, ¿no? Como pues a lo mejor empieza con una micropunzadita, ¿no? Y que si lo resuelves, lo atiendes rápido, pues ya a terminar en el hospital como Xochitl, como yo, a que esa se vuelva una punzadota, ¿no? Y esa percepción del dolor también me parece que es bien interesante, ¿no? Muchas veces como vemos, ¿no? Clásico el escenario de los niños, ¿no? De que se caen y les dicen, ¿no? Y lloran. No importa porque lloren, o sea, a lo mejor se asustaron lo que sea, pero muchos les decimos, no, no te pasó nada. No, ya, no te pasó nada. ¿Cómo sabes cómo lo está viviendo el niño? ¿Cómo sabes cómo lo siente? O sea, así, de aquí, ¿no? Del golpe, y cómo lo siente de acá. No eres el niño, ¿no? Entonces, creo que es un poco así, ¿no? Que es tan subjetivo, pero no por ser subjetivo es inválido, ¿no? Exacto. Va bastante por ahí, ¿verdad? Porque el dolor se conceptualiza como una experiencia personal, ¿verdad? Y creo que ahí es donde está la variación en que todos sentimos diferente, ¿verdad? Ujú. Y creo que ustedes están en el otro extremo, donde pues mi sistema no me avisa bien o me avisa ya muy tarde o yo no atiendo a esa señal a tiempo, ¿verdad? Pero está el otro panorama, que es tal vez el más común que vemos en la terapia, que es el de la gente hipervigilante, el de la gente hipersensible, ¿verdad? Cuando ya está esa sensibilidad central donde mi sistema está todo el tiempo alerta por cualquier cosa y me da una respuesta de dolor a señales que no necesariamente representan un daño, ¿verdad? En el caso de ustedes, pues es parte de lo que es complejo, o sea, puede haber dolor y daño, ¿verdad? Pues me golpeé y me dolió y tengo las dos cosas. Puede haber daño sin dolor, como les pasa a ustedes, ¿verdad? Puede haber un daño y puede haber dolor y no está relacionado. Y ahí hay una mezcla, digamos, de conceptos que hay que cuidar muy bien y validar todos los dolores. Porque eso es lo que tú decías, no me creían que tenía algo chueco en la mano. Y el dolor, al ser una experiencia personal y es una experiencia sensorial, tiene que ser respetada y validada en todas las personas. Porque el dolor y la nocicepción no son lo mismo. Una persona puede estar experimentando un proceso nociceptivo y pues asociado el dolor al respecto de eso. Y puede no estar teniendo ningún proceso nociceptivo y sí estar también teniendo un proceso de dolor. Que ahí es donde la cosa se empieza un poco a complicar, ¿verdad? Que es cuando las señales de mi cuerpo me informan de que hay un daño, eso es básicamente la nocicepción, pero mi dolor es una experiencia que mi cerebro lleva a mi conciencia a partir de lo que he aprendido. Entonces, lo que decías de los niños, ¿verdad? Cómo a lo largo de nuestra vida vamos aprendiendo qué nos tiene que doler y cuánto drama tenemos que poner entre cada una de las experiencias de un daño, un susto o una lesión o lo que sea, ¿verdad? Y eso lo vamos aprendiendo y toda esa información que aprendemos, que recibimos, si a mí me dice mi mamá, yo como niña, no, no te pasó nada, mira, mira, ya vas a estar bien, y el niño se levanta y sigue, eso construye su experiencia y su concepto de dolor, de cómo su sistema va a afrontar las señales que recibió del cuerpo y luego qué va a decir después, ¿verdad? Y si por el contrario tenemos papás súper aprensivos y esos que, ¿verdad? Están ahí encima, que no dejan que los niños se ensucien, se muevan, se corten ni nada, ¿verdad? Como esa información va cultivando en el cerebro del niño, ¿cómo va a ser su experiencia de dolor cuando sea grande también, ¿verdad? Entonces,
ahí hay información súper valiosa acerca de como adultos, cómo nos comportamos de los niños y cómo nuestra propia experiencia de vida particular de cada uno ha ido construyendo lo que ahora nuestro cerebro nos permite reconocer como dolor o no, ¿verdad? Y entonces ahí siempre tenemos que creer que cuando una persona nos dice que le duele, es porque le duele. Así yo diga, pues ¿cómo le va a doler? ¿No tiene contractura? ¿El músculo se siente normal? ¿Por qué le duele tanto? La radiografía está limpia, no tiene nada, se ve normal. ¿Por qué le duele? Y ahí es donde entonces empieza a entrar un poco desfasada toda la parte psicológica que no tiene que ver nada en esto del dolor, ¿verdad? Sino que empezamos a invalidar lo que la gente nos dice también, o al menos a no poner en su nivel correcto también, un poco porque nos vamos desensibilizando después de trabajar con tanta gente con dolor y tanta gente con queja y tanta gente con pues esas historias que siempre vemos en la rehabilitación. Entonces, pues ahí hay un montón de cosas, ¿verdad? De cómo construimos nuestra propia experiencia de dolor, cómo la información alrededor nos influye sobre esa experiencia de dolor y cómo el dolor puede estar o no relacionado con daño en nuestros tejidos y en nuestro organismo, ¿verdad? Entonces, el asunto es bastante complejo, pero ordenándolo y dividiéndolo, lo vamos reconociendo mejor y dando los pasos que siguen, ¿verdad? Que es un poco pues de lo que vamos a ver en el Congreso, ¿verdad? Fíjate qué interesante, porque justo pensaba, para los que no saben, pues bueno, acá hay una psicóloga y por otro lado una fisioterapeuta hablando, pero pensaba que también el tema del dolor justo tiene mucho que ver con toda la parte psicológica, como decías, donde puede no doler, digamos, puede, comillas, comillas, ¿no? Puede no doler literal el hombro, ¿no? O bueno, sí te puede doler el hombro, pues, pero la razón no es física, más bien, esa es la parte correcta, no es que la contractura, el nervio, etcétera, pero sí hay un dolor diferente y que se expresó ahí, ¿no? Y también hay otra parte bien interesante alrededor del dolor, que es la ganancia que uno tiene por cuando le duele o cuando no le duele algo, o cuando, digamos, la ganancia que tienes al aguantarte o no aguantarte, porque por ejemplo, Xochitl y yo no nos aguantamos, pero digamos a estar pues me molestó tantito, síguele, ¿no? Síguele, síguele, síguele. O al contrario, ¿no? O cuando dices, ay, me duele tanto, ay, ya, no puedo más, me voy a morir mañana, ¿no? No sé qué. También hay ganancias al respecto y entonces se vuelve una esfera súper compleja a tratar, donde, pues eso, no solo haciendo ejercicios para mover el brazo, ¿no? Se cura, ¿no? O no solo con el desinflamatorio ¿no? Se cura, sino es una esfera muy compleja. Sí, es una esfera compleja y, y caemos mucho y ha sido parte de la responsabilidad de los profesionales en el área de la salud, encasillar estos dolores psicosomáticos, entre comillas, ¿verdad? Porque no les encontramos una explicación biológica, ¿verdad? Es lo que algunos expertos consideran o describen como síntomas sin explicación clínica o sin explicación médica, ¿verdad? Que la ciencia y la medicina no les haya podido encontrar una explicación exacta o fiable, no significa que no existan y no significa que no sean reales, ¿verdad? Correcto. Entonces, hay que pensar que ese dolor es una experiencia que sí que está mediada por un proceso biológico, ¿verdad? Tal vez no un proceso nociceptivo de que tengo inflamación y dolor y daño en un tejido, pero sí un proceso biológico en que mi cerebro está percibiendo algunas señales y las señales no incluyen solo el cuerpo, sino que también incluyen los pensamientos, las creencias, la información que tienen al respecto de lo que les pasa o lo que no les pasa. Y, y como esa información se traduce en nuestra conciencia en una expresión de dolor, ¿verdad?
Entonces, cuando me refiero a que no se trata de un asunto psicológico, me refiero que no es algo que crea la mente, Ajá, ¿verdad? ajá. Sino que es algo que parece que está en la mente porque no tiene una respuesta en el cuerpo y para nosotros si no está en el cuerpo pues tiene que estar en la mente, no hay más, ¿verdad? Pero eso viene siendo parte de ese dualismo y de ese modelo muy lineal de paradigmas de salud que ya debieron haberse eh, evolucionado o haberse dejado atrás, ¿verdad? Cuando pensamos desde esa perspectiva dualista, pues si no es el cuerpo, pues está en la mente. Y la información que tenemos ahora lo que nos dice es, con respecto a esto de la neurociencia del dolor, es que no está en la mente, o sea, no está en lo psicológico, Ujú, sino que está en el sistema nervioso, ¿verdad? Y hay otros autores que hablan sobre el sistema neuroinmune, que es el que nos expresa esa sensación de dolor. Pero la parte psicológica donde sí tiene, digamos, como un poco de cabida es en la información cognitiva que ujú. tenemos, nuestras creencias, nuestra información, ¿verdad? Que recibimos si el doctor me dice, es que ya usted no tiene nada de cartílago en su rodilla, Sí, ¿verdad? Entonces, es normal que le duela, no espero otra cosa. Si el doctor te dice eso, pues ¿qué vas a creer? pues sí, es Pues que si ya no tienes cartílago te tiene que doler y que te tienes que aguantar, y punto. correcto. Y hay estudios, investigaciones que dicen que una alteración de ese tipo no se relaciona 100% con la presencia del dolor. Hay mucha gente que tiene alteraciones en sus estudios de imagen y que no tienen dolor. ¿Y por qué una persona que no tiene cartílago y otra que no tiene cartílago, porque una sí le duele y a otra no le duele? Ahí es donde está un poco el dilema, ¿verdad? Es cómo cada persona ha ido formando su propia experiencia de dolor y cómo, perdón, y cómo afronta esa situación, ¿verdad? Ujú. Cómo a partir de la información que tiene, de sus creencias, de lo que cree del mundo y su interacción, ¿verdad? Decide su sistema neuroinmune si le va a producir dolor o no le va a producir dolor, ¿verdad? Entonces, ahí hay como un montón de detalles importantes que hay que empezar a visualizar y hacer que la gente cambie de paradigma para no estigmatizar a la gente con dolor como si fuera algo psicológico, Ujú. ¿verdad? Sino que viene de otro lado y sí que el dolor se expresa en el cuerpo y sí que las emociones se expresan y se asocian con el dolor, pero no en la relación causa-efecto, sino en cómo se influyen uno con respecto al otro, ¿verdad? Entonces, es ordenar un poquito la información y cambiar un poco la visión, ¿verdad? No Claro. sé si fui clara. Sí, 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 es bien interesante. Por ejemplo, acá Sofía dice, un tema muy complejo con muchos factores y temas alrededor del que todavía tenemos mucho que aprender, ¿no? Porque lo que decíamos es, uno, todo lo que mencionabas ahorita y el tema social y el tema del aprendizaje al respecto es bien complejo, ¿no? Lo que decíamos, hay gente que llora, ¿no? Porque le duele y le dijeron que estaba bien, hay gente que no llora y que se aguanta, ¿no? Ajá, Por ejemplo, sí. y para unos el llorar está bien y para otros el llorar está mal. ¿Se vale o Ujú, no se vale? Es muy complejo, y en ese sentido puede ser que te admites a expresarlo o mejor te lo callas, ¿no? Y entonces todas las consecuencias que va teniendo todo eso, ¿no? ¿Y qué haces tú como terapeuta con todo eso que está viviendo la persona con la que estás trabajando 3 veces por semana, ¿no? ujú. Sí, es muy complejo porque la gente cuando tiene dolor tiene conductas y comportamientos que son esperables para el dolor, pero que son, pues, digamos como indeseados. No nos gusta que la gente se esté quejando, no nos gusta que nos repitan todo el tiempo lo mismo, no nos gusta verlos estancados en el mismo lugar, como con esa condición o esa situación como de que no quieren avanzar, ¿verdad? Pero la literatura dice, es que no tienen otra opción.
Viven en un cuerpo que duele, que no tienen explicación ni sentido lo que les está pasando. No pueden pensar positivo, no pueden querer alimentarse mejor, no pueden querer moverse mejor, no pueden querer dormir mejor, porque se vuelve un círculo vicioso en el que el dolor interfiere en muchas esferas de la vida y entonces pues imposible que le pidamos a una persona que simplemente pues sea positivo para que se le quite el dolor, o sea, no se trata de eso, se trata de que la persona entienda el proceso neurobiológico por el que está pasando, que entienda también que sus pensamientos y sus actitudes están condicionadas a cómo el dolor va a aparecer o no y cómo cambiándolas va a afectar el dolor positivamente también. Entonces, es un proceso de una enseñanza, de un aprendizaje lento, paulatino, difícil, porque uno encuentra mucha resistencia, porque todo esto que estoy diciendo puede resultar muy disruptivo para todo el mundo, así como está de qué está hablando, ¿verdad? Pero es lo que la investigación desde hace más de 10 o 15 años está mostrando en investigaciones científicas, en libros, publicaciones, en grupos de investigación, pero que no termina de traducirse en el cotidiano de cómo los profesionales que afrontamos y convivimos con las personas con dolor lo llevan, ¿verdad? Entonces, es, es una responsabilidad de todos empezar a transformar esos conceptos que tenemos para ir hacia un nuevo horizonte, ¿verdad? Porque sí está compleja la cosa, pero lo primero es informarse, cambiar esa perspectiva y uno mismo vencer esos mitos que uno mismo tiene con uno mismo y con la profesión, ¿verdad? Claro. Pero aparte, ¿sabes qué? Ahí está como, no sé, como que últimamente las pláticas que hemos tenido han coincidido como con algunas cosas, ¿no? Y que tienen que ver con, pues, como con cierta apertura y como, pues esto, como Como explorar, búsqueda al cambio. Ajá. como la empatía, pues sí, lo que decías, pues si reporta que le dueles por alguna razón en la vida, ¿no? Sea física, sea del corazón, como lo quieras ver, ¿no? Pero para esa persona le duele, ¿no? Y a lo mejor ya se echó toda la farmacia encima y le sigue doliendo, ¿no? Y los Y le médicos va a seguir doliendo. y le va a seguir doliendo, ¿no? Y la gran pregunta es nosotros, ¿qué podemos hacer para que ese dolor, no sé si se vaya a quitar, pero por lo menos sea menor, ¿no? Esa es la gran pregunta y es el gran reto que tenemos como gremio o grupo que busca el bienestar de la gente con la que trabaja, ¿verdad? La investigación es muy clara, ¿verdad? Y hay como tres eh, líneas que se repiten en todos los papers que lean y en toda la información que encuentren, ¿verdad? Eh, La primera es la educación sobre el dolor, ¿verdad? Tenemos que cambiar y aprender realmente qué es el dolor, no lo que hasta el momento ahorita creemos que es el dolor, a Ajá. partir de mala información en general, ¿verdad? Esa es la primera línea. La segunda, y es en la que estamos todos nosotros, que es el movimiento, ¿verdad? Mover el cuerpo es lo que va a ayudar al cuerpo y sobre todo a la parte del sistema neuroinmune a desensibilizarse y a poder volver a reconectar y a poder volver a percibir las señales de forma ordenada y real, ¿verdad? Ajá. Y eso involucra un movimiento graduado, ¿verdad? Un movimiento progresivo, muy bien seleccionado, porque en general la gente con dolor no se quiere mover y el dolor, el movimiento le produce dolor también, ¿verdad? Entonces, ahí hay como algo que pareciera ser una paradoja, pero es la línea por la que tenemos que ir caminando progresivamente, despacio y con calma, para ayudar a la gente a cambiar su dolor. Y la tercera, pues, es la parte que tiene que ver con el afrontamiento, las conductas y toda esta inclusión de la parte social,
y la parte emocional en el proceso, que pues se recomienda desde el trabajo de la terapia conductual, ¿verdad? Entonces, sí que llevas razón en decir que tal vez el dolor no se va a ir, pero la persona puede ver ese dolor desde otra perspectiva, puede disminuir mucho, ¿verdad? Y esas vivencias catastróficas, ¿verdad? Que a veces la gente tiene de vivir su cuerpo con dolor, pueden empezar a revertirse con estos 3 procesos, ¿verdad? Porque es como una injusticia, yo creo, que hemos ido produciendo nosotros mismos como profesionales en salud, y es algo que desde los grupos de investigación se autocritica mucho, ¿verdad? Que nosotros somos los que perpetuamos esa mala información, somos los que fragilizamos a la gente, ¿verdad? A la hora de la información que compartimos con ellos. Entonces, esto también es una invitación a autoobservar cómo nosotros hablamos del dolor y cómo le transmitimos información a la gente al respecto de ese dolor. Si desde una visión catastrófica y, y difícil, ¿verdad? O si desde una visión de cambio de conocimiento científico, ¿verdad? Actualizado, y de una progresión de etapas y situaciones para ir a mejor, ¿verdad? Con un poco de esperanza, como lo que hablábamos antes, que, que ahí es donde la parte de la terapia acuática pues tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque es linda, es suave, es recreativa, tiene mucha emoción, tiene mucho contacto social, se puede hacer muy progresiva, ¿verdad? O sea, desde que una persona flote y no se mueva más que flotar, ¿verdad? Y que sea una terapia pues casi que completamente pasiva, hasta un entrenamiento de estos de ejercicio de alta intensidad vertical y toda la cosa. Pero el ambiente en el agua nos permite poder transicionar sobre todo eso, ¿verdad? Sobre ese ejercicio progresivo, sobre tener esos espacios para hablar, ¿verdad? Porque en lo que está la gente descansando, en lo que está la gente cambiando de tarea, en lo que voy caminando con él en la alberca mientras hace su calentamiento, le voy dando una, una pestañita de información, ¿verdad? Y cómo el afrontar todas esas cosas va ayudándolos a ver una perspectiva diferente, que a veces el panorama se ve bastante negro cuando el dolor es crónico, ¿verdad? Porque estamos hablando de dolor crónico. El dolor agudo pues tiene otra perspectiva que también pues entra bastante dentro de esto, pero su temporalidad, que es limitada, pues lo hace pues fácil, más llevadero, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero, pero sí, ahí es donde está un poquito la clave de qué tenemos que hacer para cambiarlo. Sí, nada más, para que se den una idea, yo tengo muy presente una exalumna de 65 años, donde sus condiciones, pues, digamos, no eran comillas, ¿no? Comillas, o sea, no eran tan graves, insisto, comillas, comillas, ¿no? Donde pues sí tenía una condición de sobrepeso importante, diabetes, y mucho por la diabetes, pero también mucho por el sobrepeso, pues tiene, pues sus articulaciones se han ido afectando considerablemente. Y ojo, tiene 65 años, o sea, tampoco es como alguien tan grande. Pero ella tiene 2 verbalizaciones, ¿no? Bueno, una que es en 2 partes, ¿no? Pero a mí ya me impresiona mucho porque dice, yo espero no llegar viva más de 10 años. No quiero llegar a los 75. Dice, porque si así estoy ahorita, ¿qué me espera a los 75? O sea, lo que les quiero decir es alguien que está esperando su muerte. No va a hacer nada, ¿no? Para ocasionarlo, pero es algo que desea. Digo, y tiene un hijo y es madre soltera, entonces pues todo el peso también piensa en su hijo, ¿no? Si yo me pongo peor, ¿no? ¿Qué va a hacer de mi hijo? Bla, 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 bla. Pero imaginen, ¿no? ¿Qué entorno que vive todos los días ella?
para decir, no quiero vivir más? Híjole, Ana Pau, eso está muy fuerte porque probablemente eso está mediado, primero porque su realidad corporal le da información bastante desagradable para ella, ¿verdad? Porque sus articulaciones ya están dándole señales negativas, ¿verdad? Y toda la información que ella recibe alrededor de su estado de salud, pues ya eres diabética, eres obesa, pues no comes sano, probablemente no duerma bien, probablemente tome un montón de medicamento para tratar de aminorar el asunto del dolor, ¿verdad? El hacer esfuerzo físico, incluso a veces hasta dentro del agua le puede generar reacciones de, ay, el otro día me cayó bien pesada la clase, me dolió más, no me pude mover, que no sé qué. Dios de mi vida, ¿verdad? Entonces, la realidad de ella, su información, toda es oscura, ¿verdad? No hay nadie que le ha dicho que su dolor puede mejorar, Claro. que su dolor no está mediado solo por su obesidad, su diabetes y sus articulaciones, ¿verdad? Que hay un proceso neurológico distinto, paralelo a todo eso, que condiciona también cómo se comporta su dolor. Y ahí habría una luz de esperanza. Ahí ella podría decir, pues tal vez sí puedo llegar a los 75 y querer seguir después de los 75, ¿verdad? Pero si la información que siempre ha recibido es, pues ya tus articulaciones se dañaron, ya no se van a arreglar porque el cartílago no se regenera, ¿verdad? Pues eres gorda y has intentado bajar de peso y nunca vas a bajar de peso, ¿verdad? Toda esa información que recibe del entorno, porque es mucha violencia en la salud Sí. al respecto de cuando las personas adquieren enfermedades crónicas, ¿verdad? Ya se les encasilla y se les pone en sus etiquetas y se les culpabiliza de que estén en esa condición. Entonces, pues ya no les queda más que decir, pues ya me lo gané, así estoy, pues ya mejor que no me dure mucho. Mejor ya no pasar de los 75, ¿verdad? Es bastante esperable, pero es una realidad que viven muchas personas y que se enfrentan a esa realidad sin nada de esperanza porque no hay una luz al otro lado que les diga que puede haber algo diferente. Tal vez no 100%, tal vez no baje 1000 de peso, tal vez su dolor no llegue a cero, pero sí le permita ser más funcional y tener una mejor calidad de vida, si lo conoce desde un punto de vista diferente y lo afronta desde un punto de vista diferente, llevando pues un proceso ordenado y pues, ¿verdad? A su tiempo, ¿verdad? El asunto, ese ejemplo que muestras, pues justamente habla de la realidad que viven muchas personas. Y desde la información actual que tenemos, eso es un pecado de nosotros como profesionales que tenemos que empezar a cambiar, ¿verdad? A espiar, ¿verdad? A partir de cambiar nuestro modelo de trabajo y la información que damos, la forma en la que tratamos, cómo validamos lo que a la gente le pasa y cómo sufre su dolor, ¿verdad? Porque está la nocicepción, el dolor, el sufrimiento y luego sigue lo que va más arriba, ¿verdad? Entonces, mucho de esto fue lo que me motivó a elegir este tema, ¿verdad? Que es buscar que más gente entienda esto y a partir de esa semillita y lo poquito que puedan cachar de lo que estoy diciendo hoy, empiecen a informarse. Hay mucha información en línea, cursos, incluso material en español para los que pues sienten que la información válida toda está en inglés y que no la pueden accesar. Porque también hay un grupo de investigadores españoles que producen cosas en español, entonces pues la tenemos fácil ahí, ¿verdad? Aparte de los australianos, los gringos y los otros grupos que hay. Entonces es una invitación a resignificar el dolor, ¿verdad? Y utilizar el medio acuático como una estrategia más dentro de esa resignificación, ¿verdad? A utilizar la belleza y el amor que el agua siempre nos da en todas las actividades que hacemos
para darle un poco de luz y fluidez a esas perspectivas a veces tan oscuras que tiene la gente con estas vivencias, ¿verdad? Claro. Claro, porque, o sea, volvemos al punto, ¿no? O sea, cada percepción de dolor es subjetiva. Es personal. Y ahorita que hablabas de todas las condiciones, por ejemplo, de esta alumna, si le sigues rascando a por qué ella dice eso, vas a encontrar 4,083 razones más, ¿no? Y, y lo que decíamos, ¿no? Llevémonos la pregunta de ¿yo cómo hago? ¿No? Cuando me llegue alguien como ella, o alguien que a lo mejor no tiene esa percepción tan Catastrófica. catastrófica del dolor, pero simplemente que le duele, ¿no? Poquito, mucho, mediano, como sea, pero alguien que reporta dolor. ¿Yo cómo puedo hacer para que esa persona viva diferente lo que está viviendo, ¿no? Lo viva de mejor manera, dependa de nosotros o no que se le quite, ¿no? O sea, y yo creo que haciéndonos simplemente esa pregunta, ¿no? Y llevándola de reflexión y llevándola a nuestros alumnos cuando nos toque, y ya estaremos generando como un, ¿no? Como el inicio de, y más como dices, ¿no? Oyéndote a ti en tus conferencias que ahorita platicaremos del Congreso, que ahí, por supuesto, vas a ahondar muchísimo más de lo que hemos estado platicando hoy, y informándose con todo lo que hay. Porque además a los que nos dedicamos al agua, es muy común que nos llegue gente con dolor. Es que el dolor es una experiencia que todos vamos a tener. O sea, Sí. no podemos vivir sin ella. O sea, y el agua, por tener esa característica de que es agradable, suave, bonita, relajante, entonces, pues la gente que está en condiciones más adversas, pues se acerca más ahí porque es donde tiene tal vez mayores posibilidades de Sí. poder sentirse bien, ¿verdad? Ujú. Entonces, sí es una gran responsabilidad. Ahora todos los que ya me escucharon, ya ahora tienen esa espinita, ¿verdad? Y ese compromiso por cambiar un poco y actualizarse al respecto de cómo estamos viendo el dolor. Y en primer paso es respetar y validar ese dolor. Es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Porque aunque nosotros no veamos una razón clara de por qué le duele o por qué, si uno dice, ay, ni está tan mal, ¿por qué se queja tanto? ¿Verdad? Es porque nosotros no estamos viviendo esa complejidad, ¿verdad? Hay modelos para evaluar el dolor que involucran más allá de la parte biológica, ¿verdad? Y entran en esa esfera social, entran en la esfera psicológica, entran en otras dimensiones, ¿verdad? Y ahí, si uno hace un análisis más profundo, uno puede llegar a dimensionar mejor por qué esa persona se expresa como se expresa, ¿verdad? Ujú. Y, y empezar a ser un poco más empáticos, ¿verdad? Y mostrar con esa validación de entiendo lo que te pasa, creo en lo que te pasa, ¿verdad? Ujú. Y puedo ayudarte en estos aspectos de También. esta forma, ¿verdad? Y saber que pues tiene que haber su complemento, ¿verdad? O sea, esto no es como que la terapia acuática va a cambiar todo, sino que pues está el trabajo transdisciplinario entre todos, ¿verdad? Pero creo que lo más importante es entender que hay muchas dimensiones que a veces no podemos ver y que validar y respetar a la persona con dolor es el primer paso para nosotros cambiar y para que ellos cambien. Claro, claro. Pues ahí está. Oye, Eri, pues rapidísimo platiquémosle. O sea, yo podría seguir hablando y hablando y hablando y hablando, pero antes de que sigamos con esto, es importante decir que Eri va a estar de este fin de semana al siguiente, Al siguiente. es decir, 24, 25 y 26 de noviembre, en el quinto Congreso de Actividades Acuáticas que está organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y AIDEA.
que es un congreso bien bonito, donde, bueno, yo fui el año pasado, que estuvo increíble, donde me encanta como el formato que tienen, donde están las conferencias como tal y que, ojo, si ustedes por alguna razón no pueden viajar a Monterrey, pueden tener acceso en línea virtualmente a las conferencias. La verdad es que es un congreso muy accesible. Vienen ponentes de distintas partes del mundo, que eso también está muy emocionante, pero también tienen una parte práctica. Todos los días va a haber un taller, bueno, hay varios talleres, pero tú puedes elegir uno por día, porque no es un taller de un ratito, o sea, es un taller de varias horas donde se convive con el ponente y demás. Entonces puedes tener acceso a 3 talleres, es decir, tomas uno el viernes, uno el sábado y uno el domingo. Y entonces no solo te quedas con este conocimiento, digamos, como teórico que vas a ver en las conferencias, sino que en los talleres tienes como la parte de, pues, de vivenciar y de profundizar algunos otros de los temas que te interesan. Y puedes elegir, pues hay muchos temas de todo. Viene, nada más para contar, viene Apolonia Albarracín de España, experta en el embarazo y el agua y también en natación escolar. La tuvimos hace unos programas aquí y fue un programa sasasasasasazo, así que si no lo han visto, váyanse a YouTube y revísenlo. También va a estar Pablo Jorge Marcos Prado de España, Juan Antonio Moreno Murcia, que bueno, ¿qué podemos decir de Juan Antonio? Que es un expertazo en educación acuática, pero me atrevería, bueno, no sé tú qué percepción tengas, ahorita si quieres tú me dices de Juan Antonio, pero me parece que es alguien que está con la bandera desde hace mucho tiempo queriendo revolucionar las actividades acuáticas de forma, digamos, desde una perspectiva muy académica, muy formal, muy científica. Y bueno, y por supuesto, él es responsable de que IDEA exista. Y escucharlo te abre panoramas, seas profesor de natación o no lo seas. Y a Eri le pasó un poco eso, ¿no? Ujú. Que nos Sí, contabas hace rato. sí, ya hace rato y es muy bonito porque él lo que enseña transmite también, o sea, es muy coherente en su discurso académico con su vivencia profesional y personal, ¿verdad? Todo este asunto de la motivación, todo este asunto de la validación y la importancia del contexto emocional, psicológico, ¿verdad? Esa trascendencia más allá de lo mecánico, lo deportivo eh, y lo del rendimiento, ¿verdad? Y sobre todo con esa validación científica, ¿verdad? Que ha impulsado con una red grande de otros profesionales en muchas áreas, ¿verdad? Eh, y como dices tú, pues gracias a él la idea existe y toda esa conexión, esa red que ahora se vivencia en estos congresos que organiza la asociación, ¿verdad? Entonces, pues sí, el doctor es inspirador, es motivador, Ujú. te lleva por la línea de la ciencia, entonces, pues no tienes más opción que creer, Sí, confiar y aplicar lo que te dice. Y una buena parte de cuando yo hice la formación con ellos, ¿verdad? Donde ahí varios de los que tú has entrevistado aquí fueron docentes en esa formación que yo tuve. Este, el tener el contacto directo con ellos y el vivir esa experiencia eh, hizo que yo abriera otros panoramas. Y sí. como te dije al inicio, me ordenó las cosas en su lugar. Entonces, es muy, muy enriquecedor poder tener acceso a esa información a través y a esas experiencias a través de estos congresos, ¿verdad? Correcto. Sí. Bueno, yo qué les puedo decir de Juan Antonio, si no lo conocen, búsquenlo, también lo hemos tenido en el programa. Yo parezco comercial el día de hoy, pero de verdad, es que yo veo y veo los programas nuevamente y
sigo aprendiendo cada vez que los escucho. También va a estar de Ecuador Eri Caballero, especialista en discapacidad y ojo, y además va a ser algo bien padre sobre discapacidad visual. También lo tuvimos la semana pasada. Va a estar mi querida Magdalena Sanz de Argentina, experta en natación para bebés, psicóloga de formación, así que tiene unos ojos muy, muy interesantes para estos temas. Y además hace mucho que no viene a México, así que hay que aprovecharla. También va a estar Nuno Miguel Praceres de Portugal, mi querida Erika Hernández representando a Costa Rica, a Costa Rica y a Monterrey, ¿cómo no? Sí. Y mi querida Gina Bastidas, pues Gina, ya saben, expertaza en todo lo que tiene que ver con ejercicio vertical, aquafitness, etcétera. Así que bueno, es un cartelazo que no se pueden perder. Déjenme por aquí, que ya me tardé en ponerles la información. Ahí está la página donde pueden obtener información sobre el Congreso, sobre el CIA, también el teléfono donde pueden hacer sus inscripciones y pedir información. La verdad es que vale muchísimo la pena, es maravilloso. Si tienen duda, échenle un clavado al Instagram para que vean todo lo que cubrimos el año pasado, que ahí hay un chorro de videos y todo con todos los ponentes que estuvo. Ahí estuvo Eri de participante. Así que encontrarán fotos con ella. Y pues nada, Eri, ya para terminar, ¿qué mensaje les darías a todas las personas que nos están viendo esta noche? Híjole, hemos hablado de muchas cosas, temas muy fuertes también, ¿verdad? ¿Qué mensaje les daría? Que, que busquen desde su empatía entender esto, sobre todo si somos más jóvenes y no hemos estado expuestos a vivenciar el dolor crónico, nos cuesta dimensionarlo un poco, pero que buscando desde nuestra empatía nos comprometamos con conocer más al respecto, porque esta es apenas una pinceladita chiquita de lo que esto significa y es una invitación bonita a poder usar un medio tan bonito como el que tenemos para transformar de forma significativa la vida de la gente. O sea, a un nivel extra, más de lo que ya hacemos, ¿verdad? Más de lo que ya hacemos como siempre que la gente disfruta mucho del agua. Entonces, si podemos hacer que disfruten del agua y además transformen esas creencias, esas vivencias, esas experiencias, se sientan escuchados, validados y entendidos, creo que lo debiéramos de hacer. Entonces, es una invitación a formarse, a entender mejor y empezar a cambiar el paradigma. Así es. Es una súper invitación, Eri. Yo estoy feliz de tenerte acá. Pues ya nos vamos a ver en Monterrey este año, así que me va a dar mucho gusto verte y darte un abrazo totototote y escuchar tu ponencia que sé que va a estar maravillosa. Y pues nada, pues chicos, ya tienen esta invitación, ¿no? Sigamos reflexionando sobre el dolor, sigamos averiguando de qué se trata, seamos más empáticos. Olvidemos y sigamos entendiendo que el dolor es subjetivo y que no como lo vivimos nosotros, lo tienen que vivir los otros. Y pues nada, sigamos reflexionando sobre eso. Me parece que es una gran tarea, como dices tú, y que con esa reflexión podemos hacer mucho. Y pues nada, déjame, Eri, pues ya para despedirnos, antes de despedirnos, déjame invitarte a ti y a todos los que nos están viendo, déjame contarte y contarles más bien, que el próximo programa va a ser un programa que para mí es muy especial, porque vamos a hablar sobre un libro que me parece que digamos que es una propuesta, no solo es una iniciativa, es una levantada de voz. Va a estar con nosotros Rodrigo Castillo Aguilar y Ganda Max López Toledano, que son los editores del libro Otro Deporte es Posible, Atletas LGBTTI más en México. Y me parece que es un tema que difícilmente tocamos y que está ahí y que, como decíamos, hay que visibilizar también. Y este libro es muy especial porque es la recopilación de 13 historias de deportistas mexicanos de distintas disciplinas
que nos cuentan un poco cómo han vivido el deporte desde de ser parte de la comunidad. Y bueno, pues vamos a ver qué nos cuentan. Y ojalá que nos puedan acompañar porque va a ser un programa muy interesante. Puede ser, no les voy a adelantar, pero puede ser que haya sorpresas por ahí. Que hay invitados especiales, no lo sé. En esa andamos planeando ahí cosas bien bonitas. Y bueno, y me encantaría que como todos los programas, pero ese en particular que trae esta propuesta tan importante, tan de visibilizar. Me encantaría que mucha gente se conectara y que viera todo lo que por qué estos chicos decidieron pues contar estas 13 historias. Así que pues nada, los espero el próximo miércoles 22 de noviembre a las 9 de la noche para hablar sobre el libro Otro Deporte es Posible. Y Eri, pues ya para terminar, pues me encantó conversar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí, que no sabes, me lo disfruté enormemente. No, gracias a ti, Ana Pau, porque este espacio creo que es muy valioso y te felicito, o sea, de cuando te conocí ahorita has crecido mucho tu comunidad y esos espacios que hables para poder hablar, tener esa apertura para hablar de las cosas que no se hablan siempre, pero que están ahí como realidad de que todos tenemos que afrontar y vivir, creo que es muy valioso, es un aporte que tú haces a todos los que amamos el agua y vivimos en este contexto, pues muy significativo. Entonces te agradezco la oportunidad de poder estar aquí con todos, de que me hayan escuchado, ¿verdad? Y te felicito por lo que estás haciendo y ojalá que ese siguiente programa salga todo muy bien y que muchos aprendamos de él, de esta otra perspectiva y otra vivencia que también tenemos que conocer. Que conocer, es correcto. Eri, pues nada, pues nos vamos a ver ya dentro de poquito, me da mucha emoción y ya seguiremos platicando. Muchas gracias, Eri, y deseo enormemente que sea el primero de muchos programas que vengas por acá a platicar y a pasar muchas gracias. Un rato con toda la banda acuática. Y pues nada, chicos, los esperamos el próximo miércoles. No, ya saben, síganos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, como y además nadamos. Ayúdenos compartiendo este programa para llegar a más personas. Y pues nada, les mandamos un abrazo muy, 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 muy fuerte. Y Eri, muchas gracias otra vez. Muchas gracias a ti, que todos estén bien. Buenas noches. Mucho. Bye. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por AIDEA. Te esperamos en el siguiente.